una fe, una salvación. Y vamos a leer el texto de Hebreos 11. Vamos a leer del 1 al 3 como siempre. En este caso quisiera agregar el 6 para luego pasar al 31. Entonces Hebreos 11. Hebreos capítulo 11, versículo 1 al 3 primero, y luego pasamos al versículo 6 y luego el 31. Dice así la palabra del Señor: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Versículo 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de lo que les buscan. Versículo 31. Por la fe, Rahab, la ramera, no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. Vamos a orar, hermanos, que el Señor nos ayude el día de hoy con su palabra. Padre Santo, gracias te damos, Señor, por poder estar aquí en tu presencia, gozándonos, Señor, entre hermanos. Te ruego, Padre, que edifiquen nuestros corazones con esta verdad, esta salvación inesperada que nosotros vamos a empezar a tocar hoy, esta fe, Señor, que realmente brotó de lo inesperado. Yo te ruego, Señor, que nos ayudes a aprender de ella y que podamos, Señor, seguir creciendo en este camino. Te pido, Padre, que edifiques a tu pueblo y que te glorifiques a pesar de mí y de mis dificultades. Yo te ruego en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, vamos a seguir avanzando en nuestro recorrido ordenado y cuidadoso a través de la historia de la redención. Y vamos a seguir mostrando lo que significa vivir por la fe. Habíamos dicho que en el capítulo 11, el autor de los Hebreos ha venido mostrando cómo se ve la fe verdadera en la práctica. Habla primeramente de una definición o una caracterización, que es Hebreo del 1 al 3, y luego empieza a mostrarte cómo se ve esa fe en la práctica. Y para ello hemos dicho que ha recorrido distintos libros del Antiguo Testamento, comenzando en el Génesis, hablando de la fe de Abel, hablando de la fe de Enoc, hablando de la fe de Noé, hablando de los patriarcas, y luego vimos que pasa al libro de Éxodo, donde habla de los padres de Moisés y del pueblo de Israel. Entonces hemos visto cómo esa fe impactó también en el pueblo de Israel. ¿Se acuerdan? Cuando hablamos de Moisés vimos que no solamente su fe, o sea, la fe de su padre impactó en Moisés, y habíamos visto que la fe de Moisés también impactó al pueblo. Y ahora, al avanzar en el relato, el autor lo que hace es llevarnos a otro libro del Antiguo Testamento, y en este caso es el libro de Josué, donde nos presenta la historia de un pueblo que, confiando en Dios, obedeció su mandato y conquistó Jericó. Y eso vimos nosotros el domingo pasado. Pero, hermanos, hay algo sorprendente del paso de hablar de Jericó, hablar del pueblo, implícitamente hablar de Josué. Ocurre algo sorprendente al perseguir el estudio de Hebreos 11, porque nos encontramos probablemente con una de las figuras más inesperadas de la Escritura. Realmente es una figura inesperada, Rahab la ramera. ¿Por qué? Porque estamos en presencia de una mujer de mala vida. Estamos en presencia de una mujer extranjera. Estamos en presencia de una mujer cananea sin ningún mérito aparente para llegar a ser una figura de esta lista. Recuerden que cuando hablamos de Hebreos 11 estamos hablando del salón de la fe y hablamos de las personas que se han destacado por la fe. Y en este caso, en el versículo 31, estamos en presencia de una ramera, una de mala vida, una extranjera, una cananea, sin ningún mérito alguno, pero sin embargo la Biblia la destaca. La Biblia la está destacando. ¿Saben por qué? Porque la Biblia claramente te da a entender que esta mujer vivió por la fe. Por la fe. Y la primera pregunta que uno se hace: ¿cómo es posible que una mujer con un pasado marcado por el pecado, una extranjera, una cananea, figure entre estos héroes como Abraham, Isaac y Jacob, que figuren a la par de Moisés, de Noé, que figure a la par de Abel? ¿Cómo es posible?
La única respuesta, hermano, no está en Rahab, sino en aquel que salva. La respuesta es Dios. La única forma de que alguien como ella pueda estar dentro de estos hombres de fe y formar inclusive, como vamos a ver más adelante, dentro de la genealogía del Señor Jesucristo, es porque el Señor así lo quiso. Entonces, lo primero que quiero recordarles en esta mañana, para que lo anoten, el Dios misericordioso no escoge a los dignos, sino que dignifica a los que escoge por gracia. Y eso es una gran diferencia. No te escogió por ser digno, sino que te dignifica porque te escogió. Rahab creyó, confió en el Dios de Israel y fue salva. El mismo proceso que todos nosotros hemos pasado para nuestra salvación. Entonces, hermanos, es importante entender que el Espíritu Santo quiere hablarnos a través de esta historia. Y quiere mostrarnos que la fe no es propiedad exclusiva de grandes líderes, ni de los que tienen una vida limpia y obediente, sino que también la fe va a brotar en lugares inesperados, en personas inesperadas. Porque la fe verdadera puede brotar en el corazón más impuro, hermanos. Por eso nosotros no podemos juzgar el tipo de tierra. La tierra, cuando habíamos visto que es el Señor el que tiene cada corazón en cuenta. A nosotros nos toca sembrar, porque tienen que saber que hasta en el corazón más impuro y en el lugar más inesperado, la vida se puede transformar por medio de la obra del Señor Jesucristo. Y puede haber una salvación real. Una salvación real. En el medio de la cárcel, en el medio de las tinieblas, en el medio de la oscuridad, puede haber salvación. Entonces, el día de hoy, lo que vamos a hacer es que nuestro sermón tenga solamente un punto. Por la fe, Rahab no pereció. Ese va a ser el punto del sermón. Pero entiendan, esta es una historia de fe, salvación, gracia, providencia, que el Señor nos está mostrando para que nosotros podamos aplicar en nuestras vidas. Entonces yo les pido, hermanos, que me acompañen a Josué, capítulo 2, porque es donde se desarrolla la historia de Rahab. Josué, capítulo 2, y yo lo voy a leer desde el versículo 1, para que entiendan el contexto de lo que vamos a analizar el día de hoy. Josué, capítulo 2, del versículo 1 en adelante, dice así: Josué, hijo de Nun, envió desde Sittim 2 espías secretamente, diciéndoles: andad a reconocer la tierra y a Jericó. Y ellos fueron y entraron en casa de una ramera que se llamaba Rahab, y posaron allí. Y fue dado aviso al rey de Jericó, diciendo: he aquí que hombres de los hijos de Israel han venido aquí esta noche para espiar la tierra. Entonces el rey de Jericó envió a decir a Rahab: saca a los hombres que han venido a ti y han entrado a tu casa, porque han venido para espiar toda la tierra. Pero la mujer había tomado los 2 hombres y lo había escondido, y dijo: es verdad que unos hombres vinieron a mí, pero no supe de dónde eran. Y cuando se iba a cerrar la puerta, siendo ya oscuro, esos hombres salieron y no sé a dónde han ido. Seguidlos a prisa y los alcanzaréis. Mas ella lo había hecho subir al terrado y lo había escondido entre los manojos de lino que tenían puesto en el terrado. Y los hombres fueron tras ellos por el camino del Jordán hasta los vados, y la puerta fue cerrada después que salieron los perseguidores. Antes que ellos se durmiesen, ella subió al terrado y le dijo: sé, y subrayen eso, sé que Jehová os ha dado esta tierra, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros, y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros. Porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del Mar Rojo delante de vosotros cuando saliste de Egipto, y lo que habéis hecho a los 2 reyes de los amorreos que están al otro lado del Jordán, a Sehón y a Og, a los cuales habéis destruido. Oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más aliento en nombre alguno por causa de vosotros, porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Os ruego pues ahora que me juréis por Jehová, que como he hecho misericordia con vosotros, así la haréis vosotros con la casa de mi padre, de la cual me daréis una señal segura,
y que salvaréis la vida a mi padre, a mi madre, a mis hermanos y hermanas y a todo lo que es suyo, y que libraréis nuestras vidas de la muerte. Ellos le respondieron: nuestra vida responderá por la vuestra, si no denunciareis este asunto nuestro. Y cuando Jehová nos haya dado la tierra, nosotros haremos contigo misericordia y verdad. Entonces ella los hizo descender con una cuerda por la ventana, porque su casa estaba en el muro de la ciudad, y ella vivía en el muro. Y les dijo: marchaos al monte, para los que fueron tras vosotros no os encuentren, y estad escondidos allí 3 días, hasta que los que os siguen hayan vuelto, y después oiréis por vuestro camino. Y ellos le dijeron: nosotros quedaremos libres de este juramento con que nos ha juramentado. Y aquí, cuando nosotros entremos en la tierra, tú atarás este cordón de grana a la ventana por la cual nos descolgaste, y reunirás en tu casa a tu padre, a tu madre, a tus hermanos y a toda la familia de tu padre. Cualquiera que saliere fuera de las puertas de tu casa, su sangre será sobre su cabeza, y nosotros sin culpa. Mas cualquiera se estuviera en casa contigo, su sangre será sobre nuestra cabeza, si la mano le tocare. Y si tú denunciares nuestro asunto, nosotros quedaremos libres de este juramento con que nos ha juramentado. Ella respondió: sea así como habéis dicho. Luego los despidió y se fueron. Y ella ató el cordón de grana a la ventana, y caminándose ellos llegaron al monte y estuvieron allí 3 días, hasta que volvieron los que le perseguían, y los que los persiguieron buscaron por todo el camino, pero no lo hallaron. Entonces volvieron los 2 hombres, descendieron del monte y pasaron, y vinieron a Josué hijo de Nun, y le contaron todas las cosas que le habían acontecido. Y dijeron a Josué: Jehová ha entregado toda la tierra en nuestras manos, y también todos los moradores del país desmayan delante de nosotros. Entonces, Israel, bajo el liderazgo de Josué, tienen que situarse dónde estaba ocurriendo esto. Entonces, Israel, bajo el liderazgo de Josué, estaba a punto de cruzar el Jordán. A punto de cruzar el Jordán. Y la semana pasada hemos dicho que fue Dios mismo quien le dio esta orden: deben cruzar el Jordán. Y le prometió que todo lugar donde ellos pongan sus pies iba a ser para ellos. Y también le prometió que pasarían por tierra seca. Entonces, para que ellos puedan pasar, lo primero que hizo el Señor fue atacar el río, ¿se acuerdan? Entonces, de esa manera, Dios cumpliría lo que había prometido 400 años antes a Abraham. Gracias, Dani. Dios le había dicho a Josué que él sería el que repartiría la tierra que él había prometido, pero que para ello debía esforzarse y ser valiente. No solo una vez, no solo 2 veces, sino 3 veces el Señor le dijo: esfuérzate y sé valiente. Tan valiente como para ser conforme a la ley de Moisés. Y esa es la parte importante: esfuérzate y sé valiente hasta el punto de hacer, como dice Josué 1:7, solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. En términos coloquiales, el Señor lo que le estaba diciendo a Josué: te mando que no seas cobarde. Te mando que no te acobardes. Te mando a que no seas desconfiado de mi palabra. Más bien te mando: sé valiente y confía. No sean cobardes. No seas desconfiado de lo que yo he prometido. Más bien sé valiente y esfuérzate y confía en lo que yo voy a hacer. Entonces, lo que nosotros podemos extraer es que Dios requería de parte de Josué, el pueblo, una vida de fe. La misma que el Señor exige hoy. Una vida de fe. Una vida que no confía en la sabiduría humana, sino una vida que confía netamente en lo que el Señor dice. Solo de esa manera, hermanos, haremos que nuestros caminos prosperen. Y no me estoy refiriendo a una prosperidad económica precisamente. Me estoy refiriendo a una prosperidad espiritual, que es la más importante de todas. Así que para poder esforzarte y ser valiente, tenés que apegarte a la Escritura. Hay que apegarse a la Escritura. Entonces, Dios requiere de Josué, el pueblo, una vida de fe. Dios también requiere de nosotros una vida de fe.
Entonces lo que vamos a empezar a ver aquí es el movimiento de fe de Josué y el pueblo. Y van a ver a un estratega militar que también tienen que posicionarse, porque la pregunta es, ¿por qué envía espías? Siendo que el Señor le dijo que iban a conquistar de una manera. Entonces la pregunta se responde de esta manera. Él envía espías por ser un estratega militar mucho tiempo antes de que Dios le haya dado la forma en que iban a tomar esa ciudad. Entonces él, así como lo hizo Moisés en su momento, envía espías, y esos espías hacen exactamente lo mismo que ordenó Josué y parten rumbo a la ciudad de Jericó. Entonces él aparta, hermano, vamos a ponerlo en esta posición. ¿Vieron el video? ¿Vieron el video que le envié? Entonces lo que hace es agarrar, manda a 2 espías que se vayan a reconocer Jericó y parten rumbo a eso. Y dice la escritura que cuando entran en la ciudad, lo primero que hace es dirigirse a un lugar donde podrían pasar desapercibidos. Y ese lugar, ¿saben cuál era? La casa de una ramera. ¿Por qué se fueron a la casa de una ramera? Es la primera pregunta. Porque ahí pueden pasar desapercibidos. Piensen, hermanos. Piensen. Recuerden que más adelante se nos dice que el miedo ya estaba difundido. Y también nos dice la escritura de que realmente identificaron rápido a las personas que estaban ahí adentro. Quiere decir de que quizás ya sea por su idioma, ya sea por su vestimenta o lo que sea, eran fáciles de ser reconocidos. Sin embargo, lo primero que ellos quisieron hacer es entrar en la casa de una ramera para pasar desapercibidos. Y la pregunta es ¿por qué? Y bueno, yo debo decir algo. La Biblia no dice explícitamente por qué, pero sí hay razones que podemos extraer de la historia. La primera es que la casa de las prostitutas solían estar ubicada en la entrada o en el muro de una ciudad. Entonces convertía ese lugar de prostitución, por decirlo así, un lugar de fácil acceso y un lugar de fácil escape, como vamos a ver en la historia. Entonces se podía entrar rápido y también se podía escapar rápido. La segunda, era muy común que los viajeros, forasteros, se alojaran en ese tipo de lugar sin llamar demasiado la atención. Sin llamar demasiado la atención. Porque son lugares frecuentados. Eran lugares frecuentados. Entonces la presencia de forasteros en un lugar como ese no generarían sospechas. Y tercero, creo que más adelante lo vamos a desarrollar mejor, es porque hay una razón providencial. Podemos nosotros decir que era por esto, pero en realidad, al fin y al cabo, es una razón providencial. Rahab debía ser salva. Y iba a ser salva. Entonces la razón finalmente que prima es la providencial. Entonces este lugar que está ubicado en un muro, donde vos podías pasar desapercibido, donde normalmente había muchos forasteros, era un lugar perfecto para esconderse. Era un lugar perfecto para protegerse de los soldados de Jericó, que ya estaban alerta del movimiento del pueblo de Israel. Ya estaban alertas. Si recordamos lo que dice en el versículo 10, lo quiero leer para que tengan en mente eso. Porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del Mar Rojo delante de vosotros cuando saliste de Egipto, y lo que habéis hecho a los 2 reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sehón y a Og, a los cuales habéis destruido. Fíjense y subrayen lo que dice ahí, hemos oído. O sea, estamos en presencia de una ciudad en alerta que no quería que le pasaran lo mismo que le ocurrió a Sehón y a Og. No querían que suceda lo mismo. Por eso, hermanos, una vez más, con la ciudad alerta de lo que podía hacer Israel, y siendo ellos forasteros, el mejor lugar para esconderse era un lugar como ese, donde frecuentaba gente forastera y donde tenía fácil acceso tanto para entrar como para salir. Pero la escritura nos dice que a pesar de todo este intento de pasar desapercibido, era evidente que alguien se dio cuenta de su presencia. Alguien vio. Y reitero, quizás por su aspecto, quizás por su forma de hablar,
quizás por su vestimenta, no lo sabemos, pero sabemos que se dieron cuenta y se alertaron de su presencia. Y dijeron, hay unos israelitas que han entrado en la ciudad con el fin de espiar. Y están en la casa de la ramera Rahab. A pesar de todo lo que intentaron, aún así la gente se dio cuenta. Se dio cuenta de su presencia. Entonces la escritura nos dice que el rey envía soldados para obligar a Rahab a que entregara a estos hombres a fin de que sean capturados y no pudieran llevar el informe recolectado de Israel. Ahora aquí empieza a tomar un giro la historia. Pero al contrario de lo que se esperaría, esta mujer en vez de entregarlos, los esconde en el terrado. Los esconde en el terrado a fin de evitar que sean capturados. Entonces cuando llega el rey, los soldados del rey a visitarlos, lo que hace ella es apelar a la ignorancia. Ella dice, no tenía idea de quiénes eran. Eso se llama apelar a la ignorancia. Es decir, se excusaba diciendo, ciertamente llegaron a mi casa unos hombres, pero no pude identificar su nacionalidad. Y además, cuando llegó la noche, se fueron de la ciudad, por lo cual no sé dónde están. Y eso se llama apelar a la ignorancia. Increíblemente el relato nos dice que los soldados creyeron en lo que se les dijo y salieron de la ciudad buscando capturar a estos dos espías. Entonces una vez que el peligro pasó, o una vez que los soldados se fueron, dice que ella sube al terrado para hablar con estos dos israelitas y le hace, a mi modo de ver, hermanos, una de las declaraciones más extraordinarias de fe que podemos leer en la Escritura. Porque pónganse a pensar esto. Estamos hablando de una mujer de mala vida. Estamos hablando de una cananea. Estamos hablando de una gentil. Estamos hablando de alguien que vive apartada de la promesa. Alguien que no tiene nada que ver con el Dios del pacto. Hace una declaración: sé que Jehová os ha dado esta tierra, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros, y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros. Porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del mar rojo delante de vosotros cuando saliste de Egipto, y lo que habéis hecho a los dos reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sehón y Og, a los cuales habéis destruido. Oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más aliento en nombre alguno por causa de vosotros, porque Jehová vuestro Dios es Dios. Porque Jehová vuestro Dios es Dios, arriba en los cielos y abajo en la tierra. Ella lo declara. Por eso le dice: os ruego pues ahora que me juréis por Jehová, que como he hecho misericordia con vosotros, así haréis vosotros con la casa de mi padre, de la cual me daréis una señal segura, y que salvaréis la vida a mi padre, a mi madre, a mis hermanos y hermanas, y a todo lo que es suyo, y que libraréis nuestras vidas de la muerte. Ellos le respondieron: nuestra vida responderá por la vuestra, si no denunciar este asunto nuestro, y cuando Jehová nos haya dado esta tierra, nosotros haremos contigo misericordia y verdad. Ese versículo 11:31 de Hebreos es lo que yo acabo de leer, a lo que hace referencia el autor, a Josué capítulo 2 versículo 9 al 14. Está condensado en un solo versículo de Hebreos, que es Hebreos 11:31. Y cuando el autor a los hebreos nos está dando esto, por lo menos podemos hacer énfasis en tres características de la fe de Rahab, que, hermanos, es la fe verdadera. Tres características de la fe verdadera. La primera, la fe verdadera cree. La fe verdadera crea. La Biblia no nos revela cómo es que Rahab y toda la tierra de Jericó había llegado a conocer todo lo que ella está citando, o todo lo que Dios había hecho en medio de Israel. Pero lo que sí es cierto es que esa información llegó a oído de todo Canaán. Todo Canaán estaba en conocimiento de lo que Dios había hecho. Y muy en especial podemos decir que el pueblo de Jericó
lo sabía. Y sabía, hermanos, lo que Dios había hecho 40 años antes. 40 años antes. Y lo primero que uno dice es, ciertamente esta mujer desconocía muchísimas cosas de la palabra de Dios y su ley. Ella desconocía lo que fue dado en el Sinaí. Ella desconocía lo que Dios había hablado a Israel en el desierto por tantos años. Una vez más voy a hacer énfasis, una y otra vez. Recuerden, es una cananea, es una pagana idólatra, de mala vida. Nunca estuvo expuesta a la revelación especial de Dios. Nunca. Pero a pesar de toda esa ignorancia, algo de esa verdad llegó a sus oídos y lo había creído. Y hagan esta distinción. A diferencia de todo el pueblo de Jericó, ella había creído y abrazó esa verdad. Y eso se evidencia cuando ven la declaración de fe que acabamos de leer. Cuando dijo, sé que Jehová os ha dado esta tierra. Literalmente esta mujer está diciendo que ella reconoce, que ella afirma y que ella sabe que Jehová ha prometido darle la tierra de Canaán a Israel. Eso está diciendo. Desde ese momento, ella está asumiendo, está declarando o está diciendo con todo su corazón que Dios es el dueño de todo y que le plació darle esta tierra a Israel. Y hermanos, quiero que no dejen pasar un dato importante. Rahab se refería a Dios por su nombre pactual. Y eso no es algo menor. Rahab utilizaba aquel nombre que Dios utilizó cuando se reveló a Moisés y a su pueblo en Horeb. Jehová. Con esto ella está reconociendo que el gran yo soy, el Dios eterno, el Dios inmutable, el Dios santo, el único Dios verdadero, es el Dios de Israel. Hermanos, una vez más, no me voy a cansar de decir, es una cananea. Eso quiere decir que había idolatría. Idolatría. Sin embargo, ella dice, Jehová, el único Dios verdadero, el Dios de Israel. Jehová. En segundo lugar, lo que podemos decir es que ella, al hacer una declaración como esta, reconoce que Dios tiene un propósito. Rahab entendió que Jehová venía haciendo todas las cosas con un propósito. O sea, Dios no estaba guiando solamente a Israel para darle la tierra por posesión, sino que también lo traía para traer juicio. No solo es posesión de tierra, también es juicio. Juicio sobre todas las naciones paganas, incluyendo a Jericó. O sea, Rahab creyó que Dios era santo y que Dios era justo. Miren, ya lo veníamos citando mucho tiempo, pero es bueno, hace muchas semanas atrás, pero es bueno que lo recordemos. Esto que iba a pasar con Jericó es exactamente lo que Dios le había dicho a Abraham en Génesis capítulo 15, versículo 16. Cuando él estaba parado en la tierra prometida. Abraham estaba posicionado en la tierra prometida. Y Dios le dice lo siguiente: y en la cuarta generación volverán acá. ¿Y es acá es dónde? A la tierra prometida. Porque aún no ha llegado a su colmo la maldad de amorreo hasta aquí. Y lo primero que yo quiero decirle, hermanos, 400 años Dios le dio al cananeo de posibilidad para arrepentirse de todas sus maldades. Porque de eso que habló el Señor con Abraham pasaron 400 años. Y podemos decir que ellos tenían el ejemplo de Egipto, de lo que Dios hacía contra todos aquellos que se rebelaron contra su palabra. Pero lastimosamente, 400 años después, a pesar de todos estos ejemplos, estos cananeos seguían siendo rebeldes. ¿Se te viene a la mente algo?
la oportunidad que el Señor le da a cada persona para arrepentirse. Algunos son 50, otros son 60, otros son 80, algunos son 20, pero tienen la oportunidad de proceder al arrepentimiento. En este caso hubo 400 años de tiempo para que ellos puedan proceder a arrepentirse. Sin embargo, llegado el tiempo, el Señor cumple con su palabra y trae a Israel para castigar y destruir a los rebeldes. ¿Y en qué creyó Rahab? Rahab creyó en esta verdad. Ella creía en el inminente juicio de Dios por los pecados. En tercer lugar, hermanos, todavía estamos en el subtítulo que la fe cree. Rahab reconoce que Jehová es el Todopoderoso. Y esto no es un dato menor. Ella oyó o había escuchado las maravillas que él había hecho, que no solo había dividido el Mar Rojo, sino que también había destruido a 2 reyes, Sehón y Og. Entonces, ella habiendo escuchado estas verdades acerca del Dios único, ella creyó. Y les pido que me acompañen al 2:11 de Josué. Y miren lo que dice esta mujer. Reitero, cananea, de mala vida, mala reputación, idólatra. Miren lo que dice en el 11. Oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más aliento, no, y hombre alguno, por causa de vosotros. ¿Y qué dice ahí? Coma, porque Jehová vuestro Dios es Dios de arriba en los cielos y abajo en la tierra. ¿Saben qué está diciendo con eso? Si Jehová, el Todopoderoso, está viniendo para destruirnos por nuestra maldad, no hay nadie que pueda detenerlo. Hermanos, es importante que entiendan, porque este es el tiempo de arrepentimiento o de gracia, pero cuando viene el juicio ya no hay nada que se pueda hacer. Y el Señor es un Dios santo, bueno, perfecto e inmutable, que ha dicho que Él, a todo aquel que proceda al arrepentimiento será salvo, pero aquel que persiste será juzgado. Y ese juicio final está muy cerca. Y eso se va a cumplir. Pero una vez que llegue ese tiempo ya no hay nada que hacer. Ya no hay más nada que hacer. Porque hay que entender que si Jehová nuestro Dios, el Todopoderoso, viene a juzgar, no hay nadie que lo pueda parar y atacar y decirle qué haces. En cuarto lugar, lo que podemos ver en Rahab, es que al escuchar estas cosas, ella temió. Es lo que expresa en el versículo 9, cuando dice que el temor de Israel había caído sobre ellos, y también, como lo expresó en el versículo 11 que lo acabamos de leer, cuando dice que su corazón había desmayado. ¿Saben qué quiere decir eso? Que oyó y entendió quién era el Dios de Israel. Y cuando lo hizo, temió. ¿O sintió? Temor. Quinto, podemos decir que Rahab también creyó en la soberanía de Dios. Y lo podemos decir porque ella comprendió que había solo un Dios soberano que lo gobierna todo. Ella comprendió que el Dios de Israel es el Dios que lo gobierna todo, y lo expresa de la siguiente manera: porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. En otra palabra, ella dice: yo reconozco que todos los dioses de Jericó son falsos. Todos los demás dioses son falsos, y que solamente hay un Dios vivo y verdadero, el cual gobierna todo el universo, y ese es el Dios de Israel. Hay un solo Dios que gobierna en el cielo y la tierra, nadie más, el único Dios verdadero. En sexto lugar, podemos decir que Rahab creyó que Dios era justo, pero ella también creyó que Dios era misericordioso. Recuerden que Dios es tardo para la ira y pronto para la misericordia. Entonces ella creyó que ciertamente Dios era justo,
pero también creía que Dios era misericordioso. ¿Saben por qué, hermanos? Porque Rahab en ningún momento dice, ellos son culpables y yo lo soy. Yo no lo soy. Ciertamente ella era culpable como el resto de la ciudad de Jericó. Ella sabía que estaba bajo el juicio de Dios o la ira de Dios, pero también sabía que si había alguien que podía sacarla de ese juicio, era Dios mismo. Si alguien puede librarte de la ira venidera de Dios, es Dios mismo. Y ella creyó en eso, creyó en la misericordia y toda gracia del Señor. Ella creyó que no solamente podría ser salva a ella, sino también creyó que toda su familia, hermanos, toda su familia podía salvarse junto con ella. Por eso dice en el 12, versículo 2 al 13, os ruego pues ahora que me juréis por Jehová, que como he hecho misericordia con vosotros, así la haréis vosotros con la casa de mi padre, de lo cual me daréis una señal segura y que salvaréis la vida de mi padre, y a mi madre, y a mis hermanos y hermanas, y a todo lo que es suyo, y que libraré nuestras vidas de la muerte. Es impresionante la fe de esta mujer. Cuando uno va desglosando, es impresionante. Segunda característica de las tres, la fe verdadera actúa. Cree y actúa hasta ahora. Segunda es actuar. Y esto es precisamente lo que vemos en Rahab. Estos dos espías, fueron testigos de la bondad y misericordia de esta mujer. Pero también podemos decir lo siguiente, también fueron testigos de la fe de ella. De la fe de ella en el Dios de Israel. En su declaración de fe, lo que se puede entender es lo siguiente: ella renuncia a su nacionalidad, a sus dioses, a su tierra, desechó la sujeción al rey de Jericó, despreció sus posiciones y hasta puso su vida en riesgo por el Dios de Israel. Otra vez lo digo, renunció a su nacionalidad, renunció a sus dioses, renunció a su tierra, desechó la sujeción al rey de Jericó, despreció sus posesiones y puso en peligro su vida por el Dios de Israel. Ella, hermanos, entendía que su alianza o su pacto ahora es con Jehová y con su pueblo, y no con Jericó ni con su rey. Empiecen a ver la conversión. Empiecen a ver lo que hace una conversión. O sea, lo mismo que hizo Abraham y Moisés cuando escucharon la voz de Dios. Quiero decirles algo, lo mismo hizo Rahab. Abandonó todo, absolutamente todo, o renunció a todo. Y habiendo escuchado ella el deseo de que ellos le expresen esa misma gracia y misericordia que ella había extendido para con ellos, dice la Escritura que los espías le dan una instrucción para que se salvara ella y su familia, a fin de que no perecieran con ellos el resto de la ciudad de Jericó. Y dan instrucciones nuevamente. He aquí, cuando nosotros entremos en la tierra, tú atarás este cordón de gracia a la ventana por la cual nos descolgaste, y reunirás en tu casa a tu padre y a tu madre, a tus hermanos y a toda la familia de tu padre. Cualquiera que saliere fuera de las puertas de tu casa, su sangre será sobre su cabeza, y nosotros sin culpa. Mas cualquiera que estuviera en casa contigo, su sangre será sobre nuestra cabeza, si la mano le tocare. ¿A usted se le viene una imagen de esto que habíamos visto en el Éxodo? ¿La imagen de quién se le viene cuando hablamos de estar dentro de un lugar marcado para que haya lo que se conoce como Pesaj? Por eso les dije, cuando hablamos de Éxodo, el Éxodo es el arquetipo de salvación y cómo Dios salva. Una vez más, aquí estamos viendo que ella debía hacer algo para que Jehová pasara su juicio por encima de su casa y de su familia. Seguir instrucciones. Un cordón de gama protegería todo lo que estuviera dentro de su casa. Pero si alguno estuviera afuera, perecería como los demás ciudadanos. Pregunta: ¿qué hizo Rahab? ¿Dudó? ¿Cuestionó? ¿Se quejó? ¿Murmuró? ¿O qué hizo?
¿Qué hizo? Ella por la fe entendió que esa era la manera de ser salvos. Ella entendió que esa era la manera en que Dios iba a salvar a ella y a toda su familia. No de otra manera, hermanos. De esa manera. ¿Saben cuál es la manera? Atar un cordón. Atar un cordón de grana en su ventana. Por eso ya en el versículo 21 dice: sea así como habéis dicho. Luego lo despidió y se fueron. Y ella ató el cordón de grana a la ventana. Creyó y lo hizo. Hermanos, es demasiado evidente la fe verdadera de esta mujer. No solo vivió, sino que aquí, como estamos viendo, ella actúa por la fe. Y en tercer lugar, quiero decirles que la fe verdadera es galardonadora. ¿Qué obtuvo Rahab por su fe? Recordemos lo que dice Hebreos 11:6. Sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Entonces Rahab se acercó a Dios por la fe, y al acercarse por la fe agradó al Señor y finalmente recibe un galardón. La pregunta es: ¿qué o cuál o qué son los galardones que recibió esta mujer? Vayan conmigo a Josué capítulo 6, versículos 20 al 25, lo vamos a leer. Dice así: entonces el pueblo gritó y los sacerdotes tocaron las bocinas. Y aconteció que cuando el pueblo hubo oído el sonido de la bocina, gritó con gran vocerío, y el muro se derrumbó. El pueblo subió luego a la ciudad, cada uno derecho hacia adelante, y la tomaron. Y destruyeron a filo de espada todo lo que en la ciudad había, hombres y mujeres, jóvenes y viejos, hasta los bueyes, las ovejas y los asnos. Mas Josué dijo a los dos hombres que habían reconocido la tierra: entrad en casa de la mujer ramera y haced salir de allí a la mujer y a todo lo que fuere suyo, como lo jurasteis. Y los espías entraron y sacaron a Rahab, a su padre, a su madre, a sus hermanos y todo lo que era suyo, y también sacaron toda su parentela y lo pusieron fuera del campamento de Israel. Y consumieron con fuego la ciudad y todo lo que en ella había. Solamente pusieron en el tesoro de la casa de Jehová la plata y el oro y los utensilios de bronce y de hierro. Y miren lo que dice: mas Josué salvó la vida de Rahab la ramera y a la casa de su padre y a todo lo que ella tenía. Y esta parte es importante: y habitó ella entre los israelitas hasta hoy. Y habitó entre los israelitas hasta hoy, por cuando escondió a los mensajeros que Josué había enviado a reconocer a Cristo. Esto, hermanos, es la evidencia de la fe verdadera. El galardón que recibe de parte de Dios todo lo que tiene y vive en su vida por la fe. Entonces el galardón de Rahab, en primer lugar, podemos decir que consistía en su salvación física. Lo primero es su salvación física. Notemos que toda la ciudad fue consumida, menos su casa. Según Josué 2:15, Rahab vivía en el muro. O sea, la descripción de Jericó es que Jericó tenía dos muros, uno interior y otro exterior. Y es entre estos dos muros que estaba la casa de Rahab. Lo increíble es que cuando leemos el relato y que cuando caen los muros, lo único que queda intacto de todo Jericó es la casa de Rahab. Y lo primero que hay que decir, el único que puede hacer esto es única y exclusivamente el Señor. Derrumba todo lo demás, menos esa casa. Porque aparte de que los muros fueron destruidos, hay que sumarle que el pueblo de Israel a filo de espada aniquiló a todos. A todos, no dejó nada.
menos a aquellos que estaban dentro de esa casa en cuya ventana había sido colgada un cordón de grana. En segundo lugar, y más importante, el galardón que recibió esta mujer es la salvación espiritual. Como dice el versículo 25, ella habitó entre los israelitas hasta hoy. Y eso significa que esta mujer fue contada en el pueblo de Israel a pesar de ser una gentil. ¿Saben qué quiere decirnos con eso? Ella fue incluida en el pueblo del pacto, en el pueblo de las promesas por su fe. O sea, aquella que se encontraba en otro tiempo sin esperanza. Y recuerden lo que dice Efesios capítulo 2. Ajena a los pactos de la promesa, ahora por su fe había sido incluida dentro de la ciudadanía de Israel. Por lo tanto, el Dios de Israel ahora era su Dios. Y no solo eso, hermanos. El tercer regalo que recibe Rahab por su fe, y esto es impresionante, es ser parte de la genealogía del Señor Jesucristo. Dentro de la genealogía de Jesús se encuentra la que fuera un tiempo gentil y de mala vida. Les pido por favor que abran Mateo capítulo 1 y van a ver que está la genealogía del Señor Jesucristo. Y específicamente vamos a leer el versículo 5. Dice: Salmón engendró de Rahab a Booz. Salmón engendró de Rahab a Booz. Booz engendró de Ruth, otra gentil, a Obed. Y Obed a Isaí. Isaí engendró al rey David, de quien el versículo 1 sin fijar dice que Jesús es hijo. Jesús, hijo de David. Entonces, por la fe, Dios hizo a Rahab parte de la familia de Redentora. Hermanos, Dios la usó para traer a Salvador al mundo. Y creo yo que el último regalo que recibió como galardón de esta mujer es que su vida haya sido inmortalizada no solo en Hebreos 11, sino también por el mismísimo Santiago, que dijo que la fe de Rahab es la misma fe de Abraham. Es impresionante cuando uno lee Santiago capítulo 2, versículo 25, dice: asimismo también Rahab la ramera no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y la envió por otro camino. Y la primera comparación que hace es con Abraham. Entonces, la evidencia de que Rahab tenía fe verdadera es que actuó creyendo y obedeciendo la palabra de Dios, y su fe fue la que le justificó. Hermanos, esta es la vida de fe que debe aprender cualquier creyente. El oyente de aquel entonces y nosotros hoy en día. Una fe que en verdad cree y se aferra a la palabra de Dios. Una fe que reconoce que por medio del Señor Jesucristo todos los pecadores encontramos salvación. Y una fe que te da certeza de que todos aquellos que viven por esa fe van a recibir ese galardón. Y ese galardón no es otra cosa que la vida eterna. Recordemos que en el contexto de la carta, que estos hermanos estaban dudando de la provisión de Dios en Cristo Jesús. Y muchos de ellos estaban considerando volver al judaísmo. Y estaban pensando retomar todos los antiguos rituales. Es por ello que, en vez de ceder a la presión del mundo, o de ceder a la presión en ese contexto de lo que es el pueblo romano y de la persecución de los propios judíos, en vez de volver a una falsa religión, en vez de volver al judaísmo, estos hermanos debían imitar la fe de Rahab, aquella que renunció todo por amor al Dios de Israel.
Hermanos, yo quiero decirte que todos somos un Rahab. Todos somos Rahab. Todos hemos tenido mala vida. No hay ni uno solo que pueda decir lo contrario. Todos somos Rahab. Es cuestión de buscar tu Jericó. Y es donde el Señor envió espías o predicadores para que hoy pueda estar aquí. Y la fe brotó en el lugar menos inesperado, en tu corazón, muerto en delitos y pecados. Todos somos Rahab. Entonces, ¿cómo vamos a aplicar esto? Lo primero que hay que mirar es, o decir, yo creo que hay que estar agradecidos con la maravillosa salvación con la que el Señor nos bendijo. Entonces yo te ruego que tu oración diaria esté motivada por el agradecimiento que brota de un corazón que comprende el Evangelio y que comprende la salvación que ha recibido de parte de Dios. Reitero, la salvación de Rahab no es una casualidad. Nosotros debemos mirar con los ojos de la Biblia y tenemos que entender que el Dios soberano preordenó todas las cosas para salvarla. O sea, Dios le tenía en su plan eterno. Ella debía ser parte. Entonces podemos decir lo siguiente: fue Dios quien guió a aquellos dos espías hasta su casa. Fue Dios quien dio la fe a Rahab para creer en todo lo que había escuchado. Entonces eso no es una coincidencia, eso es una providencia. Ahora te reitero, acordate cuando naciste de nuevo. No fue algo de casualidad, sino fue algo providencial. Fue Dios quien guió a aquellas personas a tu casa y fue Dios el que te dio la fe, al igual que Rahab. Entonces, así como Dios abrió el corazón de Lidia para que preste atención a la palabra de Pablo, como vemos en el Nuevo Testamento, de la misma manera podemos decir que Dios abrió el corazón de Rahab para que creyera todo lo que había oído acerca del Dios de Israel. Pero de esa misma manera, hermanos, tu corazón también fue abierto para que estés atento al que te haya predicado o al que haya sembrado esa palabra. Hay tantos ejemplos en la Escritura que podemos decir, es por eso que el Señor Jesucristo debía pasar por Samaria, para salvar a una mujer samaritana. ¿Ustedes creen que eso fue coincidencia, lo que ocurrió en Juan 4? No. De la misma manera, Dios debía llevar primero a Israel a Jericó para salvar a Rahab y su familia. De la misma manera fue el encuentro con Pablo, camino a Damasco. No son casualidades, el Señor se va. El Señor preordena y así ocurre. Así como Rahab, con cada uno de nosotros. Y el punto es que Rahab no merecía la salvación. Otra vez, era una pagana, era una idólatra, pero, hermanos, ¿quién merece la salvación? Absolutamente nadie. Como está escrito en Efesios capítulo 2, es necesario que nos recordemos que por naturaleza nosotros éramos hijos de ira, lo mismo que los demás. No hay ninguna diferencia. O sea, estamos condenados por causa de nuestros pecados, pero lo que podemos ver hoy claramente, que el mismo Dios que salvó a Rahab, o sea, el Dios de misericordia, también nos salvó a nosotros. Ahora, hermanos, quiero ser bien enfático en esto. No lo hizo mediante dinteles pintados de sangre de cordero, como ocurrió en el Éxodo, ni por medio de un cordón de grana, como ocurre ahora en Josué. Yo quiero decirte que todas esas cosas son sombras o tipos o figuras de la verdadera salvación que vendría por medio del Hijo de Dios. Dios mismo, hermanos, decidió salvarnos por medio de la sangre de su Hijo. Dice la Escritura que Él envió al mundo, que fue concebido por el Espíritu Santo y nacido de mujer,
y que fue llevado a la cruz del Calvario para sacrificarlo en lugar de todo su pueblo. De manera que al derramar esa preciosa sangre, nosotros podríamos recibir fe, podríamos recibir perdón de pecados y pudiéramos recibir el galardón de la vida eterna. Hermanos, debes estar muy agradecido por esta salvación que tienes. Por eso el propio Hebreos te dice, ¿cómo no vas a cuidar esta salvación con temor y con temblor? En segundo lugar, yo creo que aplica que debemos aprender lo que Dios espera de nosotros como cristianos. Quiero decirte esto enfáticamente también, hermanos. Tu salvación tiene un propósito. Tu salvación tiene un propósito y el propósito es la gloria de Dios. Y la pregunta que tienes que hacerte en lo personal es ¿cómo se glorifica a Dios en tu vida? ¿Y cómo Dios se glorifica en tu salvación? Cuando leemos el Evangelio recordamos que Jesús le dijo a sus discípulos que Él los escogió del mundo, orando por ellos, por todos los creyentes en Juan 17, afirmando que nosotros no somos del mundo, que nos ha sacado de ahí. Ahora, por medio de esta salvación, Dios te saca de este mundo, pero no para que te mantuvieras igual al mundo, sino para que fueras diferente al mundo. Hermanos, estamos dentro del mundo, pero el Señor nos saca de ese mundo muerto, pero no para que te comportes como el mundo, sino para que haya una diferencia entre vos y el mundo. La salvación, hermanos, es una regeneración de lo que se generó, se degeneró y se vuelve a regenerar. Es hacer a un pecador una nueva creación. Es una transformación milagrosa, hecha únicamente por Dios. Con ese fin Dios te da su Espíritu Santo, no para seguir andando en la vanidad de tu mente. No para que sigas con el entendimiento entenebrecido, sino para que vivas una vida constante de santificación. Para que te despojes del viejo hombre y para que te vistas del nuevo. Entonces el deber como creyente es hacer exactamente lo mismo que Rahab. Renunciar a todo el mundo para vivir por Cristo. Entonces el cristiano debe luchar contra el pecado y renuncia a todo lo que sea una afrenta a Dios. El cristiano debe cargar con su cruz, morir a sí mismo y debe seguirlo. Hermanos, abran sus Biblias en Tito, capítulo 2. Y quiero mostrarte algo que creo que va a ser impactante para tu vida también, como lo fue cuando yo estaba preparando el sermón. Y quiero ponerle un título a eso. Nuestro Dios merece una vida de santidad de parte nuestra. Miren lo que dice Tito 2, 11 al 12. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Tu salvación tiene un propósito. Y Dios merece de parte nuestra una vida de santidad. Y dado que tenemos tiempo, lo prometido es deuda, si me permiten 5 minutos voy a abordar un tema controversial de este capítulo. Y iniciaría así: si Rahab tiene una fe verdadera, ¿por qué mintió? ¿Ya escucharon alguna objeción de esto? Si ella tenía una fe verdadera, ¿por qué mintió? Porque, hermano, claramente ella mintió a los enviados del rey. ¿Estamos de acuerdo? Ella mintió. Y ese comportamiento no es digno de alguien que pertenece al pueblo del Señor.
Entonces, ¿cómo justificar entonces la mentira de Rahab? ¿Cuáles son las versiones o las posturas que se han ensayado sobre este punto? Voy a nombrar las 4 y después les voy a decir cuál es la que yo creo. La primera, mentir siempre es malo. Por lo tanto, Rahab mintió y pecó. La segunda, mentir como el menor de 2 males. O sea, si la alternativa era la muerte de personas inocentes, es preferible mentir. Tercera forma, mentir cuando es inevitable no es pecado. O sea, si no se puede evitar, entonces la mentira se considera justificable. Y en cuarto lugar, mentir solo es malo cuando se hace a alguien sobre quien tiene una obligación moral. Sería como mentirle a tu jefe o una autoridad legítima. Esas son las 4 posturas que se ensayan con respecto a Rahab. Pero en mi opinión, y quiero ser enfático, es que Rahab pecó contra el Señor. La mentira es siempre pecado y está condenada claramente en los 10 mandamientos. Es parte de la ley moral de Dios y por lo tanto no puede ser justificada. Entonces, ¿Rahab mintió? Sí. ¿Es pecado? Sí. Pero hermanos, yo creo que tenemos que posicionarnos en el momento en que ella se encontraba. Creo que lo hizo por una inmadurez espiritual. Era una bebé en la fe en ese momento. Yo creo que ella tenía fe verdadera, pero no conocía aún muchas de la doctrina ni de las enseñanzas que Dios había revelado a Israel. Entonces yo creo que su inmadurez, ella pudo haber creído que actuaba con buenas intenciones, protegiendo a los espías que ahora eran parte de su nuevo pueblo, pero hermanos, con medios equivocados. Medios equivocados. Porque vemos una clara inconsistencia. Rahab había confesado que el Dios de Israel era el Todopoderoso, que Él había hecho maravillas y podía salvar, pero aún así recurre a la mentira. A ver, si ella dice que el Dios Todopoderoso puede salvar, y ella dice que Él es el Dios en el cielo y en la tierra, ¿quiere decir que le podía haber salvado a esos 2 espías? ¿Sí o no? Sí. Sin embargo, cuando ella se encontró con este dilema, dado su inmadurez, ella usó un medio no justificable. Y eso se llama inmadurez. Ahora imagínense esto. Si este evento hubiera ocurrido 20 o 30 años después de su conversión, de haber estado expuesta por años a la palabra de Dios, ¿creen que podría haber actuado igual? Si lo hubiera hecho, ese pecado hubiese sido muchísimo más grave, porque a mayor luz, mayor responsabilidad. O sea, como creyentes estamos llamados a crecer en santidad. Y hermanos, tienen que entender que no hay crecimiento en santidad sin el crecimiento en el conocimiento de Dios. No te puedes santificar si no conoces. Por eso tenés que abrir tu escritura y tenés que leer. El punto es que Rahab, si bien ya no era la que alguna vez fue, tampoco era la que debería ser. Entonces, el autor a los Hebreos nos dice que por la fe Rahab no pereció justamente con los desobedientes. O sea, no dice literalmente no murió. O sea, no pereció, no fue condenada junto con los que rechazaron la fe. Y ese término desobediencia es el mismo término que se usa en Juan capítulo 3, versículo 36. Donde se nos dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo, no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Entonces todo Jericó escuchó lo mismo que había escuchado Rahab,
pero se rehusaron a creer. Por ende, están bajo el juicio de Dios y Dios aniquiló a todos por su maldad. Amén. Porque el que se rehúsa a creer no solo perecerá físicamente, sino que perecerá espiritualmente. Vamos a orar.